6 de enero, una entrega más de Punto Crítico. 6 de enero, República Dominicana. La tradición nos entrega el Día de los Reyes, un día de tradición para nuestra niñez, pero que en las condiciones actuales, no solo por la pandemia, sino por cómo ha ocurrido todo en la vida de dominicanos y dominicanas, las cosas han cambiado mucho. Pero llegamos a este 6 de enero, continuando esta primerísima parte del inicio de un año en el que la República Dominicana tiene que sentarse con la delicadeza y el cuidado posible a examinar el curso de los acontecimientos, del proceso, del desarrollo de la vida en la nación, marcada como hemos estado planteando en todos los programas iniciales realizados ya en esta semana, que deben preocupar al conjunto de los dominicanos y las dominicanas pensantes a propósito de la crisis, de las dificultades, de los problemas, de la pandemia, de las políticas públicas, de los ejercicios de gobierno, de las actitudes de los actores nacionales que intervienen en el curso de los mismos. Aquí estamos, Ivonne Ferreira, tratando de encontrar el punto crítico de todos estos procesos y sobre todo en un día que nuevamente nos sorprenden importantes informaciones, situaciones que a los dominicanos han estado aturdiendo en los últimos tiempos y que como las expresiones públicas y las conclusiones a que llega y el llamado que hace el Colegio Médico Dominicano alrededor del tema de la pandemia, del violento incremento de los contagios en el país, no solo del COVID en sentido general, sino particularmente de la última y agresiva de sus variantes, nos obliga a pensar las cosas con mucho más cuidado y con mucho más delicadeza. Buenos días, Ivonne, ¿cómo está todo? Saludos, Fernando. Efectivamente, hoy empezamos el día con unas cifras bastante preocupantes por el aumento de los contagios de COVID-19, por la llegada, claro está, de este Omicron, un Omicron que establece un récord extraordinario de casos desde que comenzó la pandemia, por supuesto. Imagínese usted llegar en un país a 5.000, más de 5.000, casi cerca, oficialmente casi cerca de 5.300 personas contagiadas, positivo con esa enfermedad en un solo día. Si tú le sumas a esto entonces los subregistros que siempre sabemos están presentes en estos casos, por lo menos debemos triplicar la cantidad que nos ofrecen de manera oficial. Sabemos ese manejo de subregistros. Y entonces, bueno, ese récord que se establece es bastante preocupante. Si a esto tú le sumas lo que en el día de ayer el presidente del Colegio Médico Dominicano irrumpía con unas declaraciones interesantísimas respecto a lo que él entiende, el doctor Selencaba, ha sido una especie de tibieza en el manejo en esta última etapa del tema del COVID, porque dice que el gobierno un poco ha perdido el control y el liderazgo respecto a esto, que se permitieron en diciembre, por ejemplo, actividades masivas, como fueron actividades artísticas, actividades religiosas, sumado esto a las mismas encuentros familiares que normalmente se realizan en la época, y a eso se suma entonces los centros de vacunación, que hace un buen rato que la gente le perdió el interés y le perdió el respeto, la motivación que no viene desde lo oficial para que la gente continúe en ese proceso de vacunación. Único instrumento que tenemos a la mano, parecería como que le ganó el pleito a los antivacunas al gobierno incluso, ¿no? Yo creo que la creatividad, efectivamente, como decía el doctor Selencaba, tiene que estar en las decisiones oficiales para motivar a la gente a que vaya a vacunarse, que es el primer elemento. Y el segundo, todos esos protocolos que hace tiempo la gente pues ha soltado. Aquí se han empezado a comportar como que no ocurre nada, como que no pasa nada. Y si bien es cierto, como hoy decía el ministro de Salud Pública, que afirmaba incluso que la recuperación por Omicron solo toma 5 días, que la letalidad es mucho mejor, que la positividad
avanzado, que es una variante que aunque pasó a ser la dominante, porque óyeme, llegar a un 83% de las muestras analizadas con una cantidad extraordinaria de casos positivos, no menos cierto es que tenemos una gran población vulnerable, y en eso que entran los diabéticos, los hipertensos, gente con algunas situaciones de cáncer, a las que entonces habría que cuidar. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que podría haber un desbordamiento, ¿no?, en términos sanitarios, con los centros hospitalarios, con carencias que arrastramos desde siempre en términos de la salud y de las atenciones que se le dan a la gente. O sea, es una situación complicada, no es tan light como algunos pretenden creer, y el mismo comportamiento de mucha gente. O sea que esto se suma, ¿verdad?, a las grandes preocupaciones que tenemos, como tú estás efectivamente planteando, nada más para quedarnos en el caso del Omicron, con los nuevos centros que se han habilitado incluso necesariamente por la misma situación. O sea que según Daniel Rivera, que ellos hablan de preocupación, hablan de la población, pero también hablan de simplemente como dejar pasar y dejar hacer en medio de algo que muestra de nuevo y podría desbordar las vulnerabilidades del sector salud. O sea, ese es un punto. A mí me parece, Ivonne, que es muy preocupante que el recrudecimiento de la pandemia a propósito de esta nueva variante y a la edad que tenemos ya tratando el tema de la pandemia, el manejo de la política oficial, de la política pública, de la intervención directiva del Estado en el tratamiento de este tema, también ha debido aprender en el mismo periodo, en el mismo proceso, mucho más que la propia población, viéndolo en términos individuales del ciudadano y de la ciudadana. Es enteramente cierto que hay que oponerse a la política que promueve el miedo y el terror, que es al mismo tiempo de alguna forma una especie de pandemia paralela. Ese miedo que se impone a la población con lo que significa y con las implicaciones que tiene una pandemia de estas características, de esta naturaleza. Sin embargo, oponerse al miedo y al terror no puede generar una actuación donde el simplismo y la irresponsabilidad puedan caracterizar ni la actitud ciudadana, pero mucho menos las políticas públicas y la intervención del Estado y del gobierno. No puede llevar esto a la desatención, como tampoco puede promoverse ni estimularse el descuido. Por eso hay que tener mucho cuidado hasta con las campañas que se desarrollan para orientar y sensibilizar a la población de cómo actuar frente a esto. Es imposible, y eso hay que tenerlo muy claro, afrontar con éxito el enfrentamiento de la pandemia o de cualquier situación de esta naturaleza sin la intervención protagónica de los ciudadanos y las ciudadanas, o sea, de la gente. En este caso, sobre todo de la gente sencilla del pueblo, del país, de los pobres, de los menos válidos, de los que tienen menos posibilidades, capacidades y recursos para afrontar este tema. Y lo digo porque aquí está planteado dos cosas. Lo esencial es curar o lo esencial es no tener que curar. Lo esencial es no tener que curar y apostar justamente a no tener que curar mientras vamos enfrentando de manera efectiva con las medidas y las acciones que se correspondan para contener la violencia y el impacto de una pandemia como esta. Es la combinación de estas cosas la que tiene que resumir justamente la intervención del Estado y la intervención pública. Ahí está planteado el tema, por ejemplo, del negocio en medio de esto. ¿Qué está pasando con el tema? Como lo planteaba el Colegio Médico ayer, Senencaba fue bastante gráfico, bastante directo en este sentido. Fue muy directo. Cuando él hablaba, por ejemplo, con las pruebas que hacen de antígeno, él dice, ellos saben perfectamente que en este caso, por las características del Omicron, el antígeno puede darte falsos positivos o simplemente no identificarlo. Lo que funciona entonces en ese caso es la PCR. Sin embargo, lo saben las personas, los profesionales de la salud que están trabajando el tema, lo saben los que están al frente de los laboratorios. Sin embargo, siguen cobrándole a la gente, que no todos tienen acceso a pagar 2,000 pesos por una prueba antígeno. Sin embargo, los seguros, para poder hacerte entonces la PCR, que según los médicos en la perspectiva, te condicionan a que tú te tengas que
realizar un antígeno, y es verdad. Y si tú en 72 horas, y yo doy fe y testimonio de eso, porque eso me ocurrió en lo personal, que no es lo que debemos poner de relieve, situaciones personales, pero eso pasó 72 horas después de tú hacerte el antígeno. Entonces ese es que el seguro y dar negativo. Entonces ese es cuando el seguro te cubriría la PCR. Esto es una barbaridad en medio de esta situación, por eso tú ves el abarrotamiento de los centros asistenciales en donde ellos dicen que pueden hacerse las pruebas, pero además es un contrasentido, Fernando. Mientras los centros para hacerse las pruebas están abarrotadas de gente que igual se convierten en focos de contaminación, porque igual si tú haces un recorrido, igual lo he podido contactar y ver, tú ves que la gente no se está cuidando. Óyeme, mientras eso ocurre, los centros de vacunación están vacíos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Dirán desde el gobierno, bueno, pero nosotros hemos dicho, los centros están ahí, están habilitados, hay vacunas suficientes. Señor, hay que ser creativo, hay que estimular a la gente. No ¿Dónde está el negocio? ¿Dónde está el negocio? El negocio está en la prueba o en la vacuna. Porque eso hay que tenerlo claro. Si el negocio lo han metido en la lógica de la prueba, en el manejo no solo de antígenos y de PCR, sino en la posibilidad de oferta tanto del sector público como del privado, cuánto de negocio hay en el tema de la vacuna. Entonces, como la cosa derivó en esa dirección, se produce ese descenso absoluto en la presencia de la gente, sabiendo incluso, teniendo clarito cuál es la cantidad de gente que falta por vacunar, cuál es la cantidad de gente que tiene segunda dosis y tercera dosis, etcétera, sabiendo todo eso, qué es lo que se presiona a lo otro. Entonces, por eso hoy tenemos la situación que tenemos en el país y tenemos un sistema de salud en la puerta del colapso, y no lo decimos nosotros, lo dicen las propias autoridades de hecho cuando tienen que reconocer las cosas que estamos diciendo, y lo denuncia con toda fortaleza el Colegio Médico en el día de ayer. Entonces, ¿para dónde va el pueblo dominicano en una situación como esta? Y efectivamente se corresponde lo que se hace desde la política pública y desde el sistema de salud y desde el gobierno, que es el líder en el tratamiento y el enfrentamiento de esto, no solo por responsabilidad constitucional y de ley, sino por un problema elemental de la vida en una nación, en una república como es la dominicana. Eso es lo que está planteado ahora. Desde el Ministerio Público, desde el Ministerio de Salud Pública, con las cifras y con las estadísticas, en el sentido de que, como ellos dicen, bueno, la positividad diaria ha aumentado y ha aumentado en más de casi en un 44%. Los reportes que ayer miércoles, por ejemplo, se hacía una cifra espeluznante, 5.300 personas en un solo día que dieron positivo al coronavirus, y esa es la cifra más alta que se ha registrado. Y quedarse en los boletines epidemiológicos, en términos porcentuales, de que si el Delta le ganó al Omicron, que si entonces el problema de la influenza, que si se han vinculado, eso todos lo sabemos, pero no solo lo sabemos, lo estamos padeciendo. Como igual estamos padeciendo, y hay que decirlo también, y lo hemos repetido muchas veces, el tema de la educación de la gente. Hay muchas personas que por ignorancia no hacen lo que tienen que hacer. Entonces, como usted es el guardián que administra lo que es de todos nosotros, y como históricamente a la gente se le ha negado y ahora se le revierte de alguna manera la posibilidad de que lógicamente pueda organizar en sus ideas, porque no han tenido acceso a la educación y no es por elección, entonces vamos, y tenemos que insistir en eso. Gobierno, ustedes tienen que ser creativos, ustedes tienen que buscar los mecanismos y la forma de estimular para que la gente vaya y se vacune, porque en tanto tú completas la mayor cantidad de vacunas, probablemente tiene un impacto más negativo en términos de la proliferación y del surgimiento de nuevas variantes con el COVID, porque no nos vamos a quedar entonces en una actitud contemplativa y diciendo lo que todos repetimos igual, porque lo estamos padeciendo. A ustedes les corresponde un papel más protagónico, ¿verdad? Y con más carácter frente a este problema, ¿no? Porque en la medida en que esta situación se recrudece, sabiendo las condiciones socioeconómicas generales del país, en la medida en que se potencia esa capacidad de contagio del virus en el marco de la realidad pandémica de la nación,
¿A quién se afecta más cada vez? ¿Y quiénes tienen mayor o menor capacidad para afrontar las implicaciones del costo, por ejemplo, del tratamiento obligatorio para este tipo de situación? ¿A quién afecta más? En la medida en que esto se masifica, obviamente sabiendo qué cantidad de pobres hay en la República Dominicana, dónde están las clases medias y en qué condiciones están, efectivamente la pandemia comienza a crear mayores estragos en los niveles más bajos de la población. Y entonces ese fenómeno va creando una realidad prácticamente de terror a nivel de la psicología colectiva, que el gobierno tiene que pensarla con bastante delicadeza y con mucho cuidado e intervenir para evitarla. Por eso el problema no es sencillamente la propaganda que se hace. Sobre todo eso, Fernando. Intervenir, que es lo que hay que hacer, porque no nos podemos quedar en lo mismo que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, las personas que en los medios de comunicación, que a lo mejor no manejamos algunas herramientas puramente científicas respecto al tratamiento del tema, pero tampoco tenemos los recursos, ni somos los que estamos llamados a implementar, a poner en práctica políticas públicas que puedan evitar un desbordamiento. Eso, claro está, sin contar, ahora en la coyuntura nos quedamos con el asunto de las pruebas de los laboratorios y demás, y de lo que ahora se presume, y como lo denunciaba Senencaba en el día de ayer, bueno, pues parece como que se está haciendo algún negocio, sin contar las implicaciones que ha tenido aquí y que tendrá en algún momento, que, como dice la gente del pueblo, la marginalidad, esa marginalidad tan maltratada en muchos casos y obligada a ser marginales, como dice la gente, aquí tendremos que hacer cuentas, ¿verdad? Tendremos que hacer cuentas de esas vacunas, porque no es que, bueno, compramos vacunas a granel y entonces pues, lo colocamos ahí en los centros. ¿Qué hacemos? Tenemos que buscar la forma de que la gente vaya a aplicarse esa vacuna. Y ahí, señores, a ustedes y a quienes les corresponde, señores del gobierno. Y hay más cosas en este sentido. Hay que ver qué está pasando, incluso cuál es la relación con este tema, no solo de las vacunas y las PCR, con el sector privado, incluso con algunos órganos y espacios empresariales. Por ejemplo, ¿qué pasa con la vacunación y qué pasa con la administración de las pruebas PCR y particularmente la administración de las pruebas PCR en toda el área turística del país? Porque al final de la jornada, la preocupación fundamental del gobierno se ha orientado más que a presentar como su preocupación fundamental el ciudadano o la ciudadana que puede contraer el COVID o que puede ser afectado por cualquier enfermedad que corra o cualquier virus que corra paralelo y que se conecte justamente con el COVID-19 y con los efectos globales de la pandemia. ¿Cuál es la actitud que se tiene frente a esa población, frente al ciudadano y la ciudadana? ¿Y cuál es la actitud que se tiene frente a los negocios? ¿Qué están haciendo? Incluso hay que ver si la propia pandemia está siendo utilizada o no como un mecanismo de rentabilización y de maximización de ganancias en algunas áreas de la propia economía, no solo por el tema de los laboratorios, no solo por el tema de quienes hacen negocio a ese nivel, sino por cómo esto se maneja en otras áreas, y lo digo de manera responsable, por ejemplo, en el área turística del país. ¿Qué cuesta una PCR en el marco de un hotel en la República Dominicana? ¿Qué cuesta? ¿Quién la administra y cuál es la prueba que dan y de dónde viene justamente el producto que está manejándose en esos niveles? ¿Cómo eso funciona? La sociedad dominicana tiene que ser clarificada, edificada, tiene que ser informada alrededor de todos estos problemas, porque al final de la jornada el responsable global de todo esto es justamente el gobierno de la República, que no solo es el que tiene el Ministerio de Salud Pública bajo su control, sino es aquel que ha creado una especie de gabinete de salud muy especial en manos de la propia vicepresidenta de la República. Sí, mira, hay otro asunto, tú sabes, que mucho más allá, vuelvo y repito, de las estadísticas, muy bien, con esos subregistros de los que siempre hablamos, pero vamos al punto. Si en este caso del Omicron, que dicen ellos que es menos letal, que incluso la recuperación te toma solamente 5 días, ¿qué hace la gente para recuperarse? ¿Cuáles son los mecanismos que tiene? ¿Cuáles son las alternativas? Mucho más allá de esa... Bueno, de ese nivel 1 de salud que también aplica para el caso del Omicron, que no es tan letal como los otros, ¿no? O sea, ¿cómo se puede prevenir? ¿Cómo se puede tratar? ¿Qué puede hacer la gente en este caso? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cuáles son las orientaciones epidemiológicas, sanitarias, para el que no puede ir a un hospital porque los hospitales están abarrotados? Entonces tú tienes que también empezar con una campaña mediática. Mira, si su situación es tal, si sus síntomas son tal, si usted se siente tal cual, y se puede determinar
determinar que no son situaciones de gravedad, entonces mire, usted puede utilizar tal o cual medicamento. Señores, aquí no hay antialérgicos en la farmacia. ¡Qué negocio más redondo, mi querido! Si usted en medio de esta situación, de esta crisis, usted tiene un problema de alergias, de tos, pues no hay. Háganse un recorrido por las farmacias, no hay. No sabemos si es que han acaparado o qué es lo que está pasando, no sabemos. Pero como tú decías, eso está ocurriendo y eso es un tema de salud pública y hay que intervenir en ese sentido. Y se ha estado denunciando incluso. Es que como tú decías, si aquí hay de otras patologías y de otras enfermedades, incluso de las graves, un alto porcentaje de la población dominicana enferma, padeciendo de las mismas, y se habla de alrededor de un 20%, en medio de esta pandemia, cómo se ha invisibilizado el efecto, la tragedia que implica todas esas enfermedades, incluso las catastróficas. ¿Cuál es la cantidad? Acabamos todos, casi los dominicanos y las dominicanas que tenemos acceso a medios de comunicación, tenemos absoluta constancia de la gran dificultad justamente en que están todos los otros dominicanos y dominicanas enfermas que padecen otro tipo de patología. ¿Cuál es su situación aquí? Ahora, incluso la manera benigna como se trata de difundir, incluso, y lo veo con espanto, en algunas promociones oficiales, cómo se relativiza y se suaviza tanto el problema de la pandemia. Es verdad que no se puede promover el miedo, pero al mismo tiempo es verdad que usted no puede promover el desinterés para evitar que una población con las dificultades educativas y culturales que tiene la nuestra no asuma con la debida responsabilidad los graves impactos de la pandemia. Ahí está el gran desafío que tiene la política pública y que tiene el gobierno en las actuales circunstancias. Veamos cuáles son los anuncios oficiales, en qué se concentran los elementos de la campaña educativa, a qué se orienta, fortalece las capacidades, sobre todo de los más desposeídos, de los que tienen más dificultad y de los que está afectando de manera cada vez más brutal el proceso de incremento del contagio en el país, como lo vemos en las últimas horas, en los últimos días. Así es, se impone una agresividad en términos de la campaña de orientación a la gente, Fernando. Y yo no tengo control ahora porque no estoy en los estudios, pero a juzgar por lo que ha dicho el ministro de Salud, el señor Rivera, se supone que ya yo debo de estar libre de COVID, ¿no? Porque si solamente son 5 días lo que el Omicron toma para que uno pueda recuperarse, entonces ya yo estoy pasada de sana. Y probablemente ya la próxima semana estaremos integrados de nuevo en los estudios. Pero, mientras tanto, no tengo el control de la pausa. No sé si todavía la tenemos. Ahora, lo que sí estoy segura es que vamos a tratar en el próximo bloque otro enfermo que está en estado comatoso y que no sabemos ni siquiera su inclusión a la sala UCI lo va a rescatar, porque a mí me parece que ya está casi muerto. ¿Y sabes a qué me refiero? Me refiero al Código Penal y me refiero al tigueraje congresual que... Yo no sé por qué ni quién les ha dicho a ellos que nosotros somos más idiotas de lo que ellos piensan. Yo creo que es un tema que hay que verlo, incluido el controversial tuit de un obispo que se llama Masalle y que es de Baní, la verdad, y que no le suponíamos las conexiones que tiene con la embajada norteamericana para haber dicho lo que dijo, simplemente porque lo que son sus intereses vistos ahora en esta coyuntura parece que no estarían o podrían ponerse en riesgo como forma de chantaje, lo que decía en el tuit, precisamente en ese nuevo Código Penal que tiene que ver desde las preferencias sexuales hasta el tema de las causales, olvidando elementos importantes, por ejemplo, como es la homosexualidad que preocupa tanto a una cúpula de la iglesia, tanto, olvidando que aquí teníamos justamente el representante del Vaticano, que era un homosexual, pederasta, violador y depredador. Entonces, hay que recordar todo esto porque, bueno, como periodista, mirar, hacer las retrospectivas y ver el background, yo creo que obliga. ¿Podríamos profundizar un poquito sobre ese tema si ya estamos en tiempo de la pausa? No, que tú tienes mucha pilla y cuando tú lo dices es porque tienes suficiente conciencia de que había llegado y entonces lo retomamos incluso junto con otros elementos después que ella haga efecto. A la pausa. Así es. De nuevo aquí, precisamente para retomar, más allá de la pandemia,
elementos que son fundamentales en la vida de los dominicanos. Y tú, cuando hacíamos la pausa, abordabas el tema del Código Penal y lo que se está haciendo, y sobre todo ese pronunciamiento de alguna manera irresponsable de uno de los principales funcionarios de la Iglesia Católica, porque es un obispo, y no de cualquier sitio, el obispo de Punta Catalina, o sea, el obispo de Baní. Que como que no se le dio la verdad, y es muy difícil cuando tú quieres ser obispo de Santo Domingo y te mandan a una comunidad relativamente pobre como Baní. Pero bueno, aquí el caso no se trata de eso. Parece que Baní tiene margen para los obispos, porque en alguna ocasión o en su momento eso le pasó a Príamo, que finalmente terminó por allá hasta que desapareció del escenario, ¿te acuerdas? Claro que sí. Entonces, bueno, ahí está, el pobre código penal, que yo creo que son tantos flancos abiertos. Y mira, yo no sé si tú recuerdas cuando comenzaba su gestión con el inicio del gobierno al frente de la Cámara de Diputados, los pronunciamientos de Pacheco, y como Pacheco, muchos diputados también antes de ser electos que retomaron el caso de las 3 causales y demás, y asumieron unas posiciones de tanto compromiso que ahora, la verdad, la genuflexión de gente como el presidente de la Cámara de Diputados es increíble. Ayer se vio obligado incluso a responder a su defendido por encima de los planteamientos que él había tenido respecto al tema de los 3 causales, ¿no? Porque tuvo que volver sobre sus palabras, y eso yo creo que es la peor vergüenza que puede ocurrir a un ser humano, cuando su palabra no vale absolutamente nada, y usted sin ningún pudor, bueno, pues usted la tira por el suelo. Pacheco ganó un premio muy recientemente, y el premio que ganó fue el premio al colmo de la irresponsabilidad y de la sinvergüencería, porque no puede ser de otra manera. Esa irresponsabilidad en los últimos días se ha aflorado por diferentes vías. Una, por un lado, con lo que saltaron 2 diputados del Partido Reformista, de lo que cuando hablan pueden decir misa. Siempre, señores, hay que estar alerta. Ramón Rogelio Gerenao y compartes, y por supuesto Castro Silverio, que fue los que vinieron de que con una modificación a la ley, con un nuevo Código Penal, que pretendieron resolver en un solo día, con todos los traspiés que ha dado ese Código Penal, con todo el recorrido que ha hecho, y en un solo día, y Pacheco hacerle el juego a esos 2 tigres, porque son 2 tigres, óyeme, de verdad que a mí en lo personal no me merecen ningún respeto, que agarraron el mismo proyecto que se conoció en el Senado, que le cambiaron 2 palabras y que entonces vinieron a resolver el problema en un día. Pero Castro no fue el que inauguró el transfugismo aquí de la peor manera. De lo que inauguró el transfugismo político en este país, su paso de un partido a otro, sobre todo cuando se vendió a uno y después empezó a hacer franquicia para su propia continuidad y sus propias ganancias, fue de lo que enseñó la sinvergüencería del transfugismo en este país, a ese tipo de personajes que usan. Y lo de Ramón Rogelio Gerenao, todo el mundo lo conoce porque ese es de moda y es de actualidad en materia de la inconducta, ¿no? Así es. Entonces, entre el desliz, ¿no? Por lo que saltaron estos 2 diputados, y hacerle Pacheco el juego, porque ahora no sabe qué hacer, óyeme, y a pesar de que yo digo, yo no me he visto una gente arrastrarse tanto como lo ha hecho Pacheco para esos grupos conservadores, y vuelvo y repito, sobre sus propias palabras cuando se había referido al tema de las 3 causales, y ahora con el tema, por ejemplo, de las preferencias sexuales, o otros de los párrafos que están ahí hablándose en esta modificación, ahí en la coyuntura actual, que es el artículo 123 sobre la autoridad parental, sobre eliminar las palabras engaño y fuerza, que está en el numeral 1 del artículo 135 sobre la actividad sexual no consentida de la pareja, sobre si le meten trancazo o no a un muchacho para que pueda ser educado. Algo, señores, que en pleno siglo XXI, tan primario, que solamente en un país como República Dominicana pudiera siquiera pensarse, y sobre todo el tema de las causales, pero el tema
también de esa preferencia sexual. Ahora, de lo que aquí no se quiere hablar mucho, dentro de lo que se quiere pasar en ese código que yo dudo que salga de un estado de coma y del que el presidente de la República, hemos dicho, ni esta boca es mía, sobre todo con el tema de las 3 causales, aunque le instalaron un campamento ahí frente a Palacio. Luis Abinader no ha dicho absolutamente nada, pero la referencia que se hace aquí para que perima el delito de corrupción que nos desborda a nosotros en este momento también con casos. Ese es el tema fundamental ahí, Ivonne. Ese tema de la nueva impunidad y del marco jurídico para la nueva impunidad de los viejos y de los nuevos es justamente lo que de manera fundamental unifica a la mayoría de los legisladores que están comprometidos con la lógica de la corrupción ahora y desde antes. Ese es el tema fundamental. Lo otro es excusa. Uno de los casos que nosotros tenemos, y ni siquiera eso le sirve como muro de contención, porque señores, el caso Antipulpo, con esas 1,000 y pico de páginas que tú tienes en físico, Fernando, y que yo no sé si llegaste al punto que ayer salió a relucir a través de los medios de comunicación, son 2 cosas. Uno, señores, este tigre, Pagán, ¿cómo ese señor por 6 millones de pesos compró un terreno, ¿verdad? Un terreno de 2 millones de metros cuadrados? Y se hizo a través del Banco de Reserva y nadie se dio cuenta, por un lado, y por el otro lado, óyeme, las declaraciones también de mi distinguida y respetada doña Milagros Ortiz Bosch respecto al caso de la Nueva Victoria y el ministro, jefe de los ministros de este gobierno, que en gestión pasada su empresa MAC Construcciones es de las más mencionadas y por la que Yanalán está preso, y doña Milagro soltarse con el hecho de que este caso no está siendo que Macarrulla no está mencionado porque no es él, sino su familia. ¿Y cuál miembro de la familia entonces de Macarrulla ha sido mencionado? ¿Quién es el responsable? ¿Cuál es el jefe de las empresas? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Quién es el jefe de las empresas familiares? Porque yo no he escuchado que se ha mencionado a nadie. Yo le digo una cosa, doña Milagro tiene una trayectoria muy ponderada en términos de la transparencia. Nunca me olvido de que siendo senadora y cubriendo yo precisamente el Congreso, fue la primera que con un librito dijo: rindo cuentas de todo y absolutamente lo que fue su gestión al frente del Senado. No puede tirarla por la borda con cosas como esta, y eso va a ser el gran desafío de este gobierno en términos de corrupción. Entonces, en medio de todo eso, señores, dando traspié con un código penal del que hablamos de todo, pero no hablamos de la posibilidad de que los delitos periman en 20 años como se está pretendiendo, lo que me parece a mí una aberración y un irrespeto de marca mayor. Pero no solo eso, ese proceso es para asegurar no solo la impunidad de las personas cuyos nombres han sido figurados en las denuncias públicas y están planteados en los procesos de carácter judicial, de carácter penal, que se están ventilando en nuestro aparato jurídico en el país, de nuestro sistema judicial. No es solo eso, es que hay mucho más, porque es la responsabilidad de grupos oligárquicos que también quieren salir con una decisión como esa encubierta en el Código Penal, con más impunidad a su favor. Tú has visto el escándalo que ha salido ahora de nuevo, porque no es viejo, de la propia Iglesia Católica, esa que está tratando de presionar justamente para servirle a lo peor, amparada y escudada en la cuestión del Código Penal y particularmente de las causales, con lo que ese documento que hicieron público, más de 100 sacerdotes cuestionando justamente el alto clero por lo que fue el negocio de ahí donde está en la prolongación Bolívar, esquina Núñez de Cáceres, justamente ese gigantesco negocio que hizo la Iglesia Católica vendiendo ilegalmente un terreno que le donó el Estado Dominicano. Lo que está contra la ley y contra la tradición jurídica aquí, de eso no habla Masalle y de eso no hablan esos irresponsables. Y ya nos olvidamos de la homosexualidad de Hugo Kolosky, para citar solo un caso, porque eso fue altamente comprobado y demostrado, que ha llevado pronunciamientos incluso del propio Papa Francisco. Y además ahí además de homosexual, son pederastas y son depredadores sexuales. Y yo todavía estoy esperando el pronunciamiento de la Conferencia del Episcopado Dominicano respecto a ese caso, que no ha ocurrido. Entonces, por eso favor, no se oye ni se ve. Porque le quiero tirar incluso
incluso la toalla Masalle, como que Pacheco cree que gente como él tienen espacio en la cúpula, en esa cúpula de la iglesia excluyente y nadie para, y poder siempre, porque siempre son poder, no tiene espacio. Entonces, yo no había visto a una persona, la verdad no la había visto arrastrarse, y escúsenme el término, está feo, pero yo no sabría cómo decirlo, como lo hizo el presidente de la Cámara de Diputados cuando intentó dar una respuesta al señor Masalle, por lo que dijo, que además no hizo referencia al presidente de la Cámara de Diputados por su nombre, no, lo hizo al presidente del Senado. ¿Ok? Respecto a eso, van a quitar la vista. Si no hacen, Pacheco no tiene ningún grupo en el PRM, ninguna fracción particular controlada y dirigida por él. Él tiene de esas influencias que se hacen políticas, como se manejan la cáscara de maní en el río cuando lleva agua nueva. Se mantiene arriba, flotando. Y justamente esa flotación es lo que lo ha llevado al desvarío de haber comprometido su palabra y su responsabilidad con algunas posiciones y hoy variar respecto al Código Penal. Pero además, porque eso es parte de un proyecto que tiene que ver con lo que deberá pasar aquí a mediano plazo. ¿A qué va a aspirar Pacheco? ¿Con quién? ¿Cuál es su relación? ¿A quién tiene que demostrarle fidelidad? Al día del distrito, y él cree que con ese maniqueísmo y con esa genuflexión va para ninguna parte. Yo creo que Pacheco tiene que asumir posiciones más responsables y más dignas frente a este problema. Yo creo que ahí necesita el apoyo del presidente de la República, necesita el apoyo de grupos empresariales, de la cúpula de la Iglesia Católica particularmente, o de las iglesias en sentido general, y necesita al mismo tiempo articularse a fracciones del PRM, que son las que quieren controlar el PRM ahora para ponerlo al servicio de la lógica reeleccionista, y por otro lado a facilitar su continuidad en funciones públicas como podrían ser no solo la alcaldía del Distrito Nacional, de nuevo probablemente, sino también hasta la vicepresidencia de la República, porque él sabe que por la otra, la de más arriba, no puede pugnar. Entonces todo lo que está en juego es el interés personal y de grupo, y con eso se pone en una triste realidad el futuro de las mujeres dominicanas, el futuro de este país y el futuro del proceso de lucha contra la impunidad, y eso va a tener un costo político, que no es Pacheco que lo va a pagar, es el presidente de la República. A propósito de mujeres dominicanas, Fernando, y yo sé que nosotros vamos avanzando en el tiempo, no quiero dejar de referir las cifras que hoy aparecen, también bastante conservadoras, de 65 mujeres que fueron las muertas a manos de sus parejas en el año que termina, en el 2021. De esas, hablan de 78 niños que son los huérfanos de los feminicidios, que a mí me parece una cifra atienta que no, para nada, absolutamente para nada responde a la verdad. Aquí nunca han habido estadísticas de las víctimas colaterales de los feminicidios, y cuando se ha hecho el intento de manera tentativa, lo que se ha establecido de que por cada mujer asesinada, por lo menos 3 niños quedan huérfanos. Si estamos hablando de 65 mujeres asesinadas el año pasado, que es mucho, siempre va a ser mucho, porque debería ser ni una sola. Entonces no pueden ser 78 niños los huérfanos del feminicidio, con la consabida consecuencia que esto tiene, porque tampoco ni hay políticas públicas ni hay estadística oficial para proteger, para seguir y para atender y para intervenir lógicamente a muchos de estos muchachos que en muchos casos incluso son actores presenciales de esta desgracia y de estos crímenes. Entonces, hablar de 78 niños huérfanos de los feminicidios a partir de 65 mujeres que fueron asesinadas el año pasado, a mí me parece que es una cifra manipulada, porque eso no es verdad. Definitivamente no es verdad. Lo digo con conocimiento de causa, porque he trabajado el tema, y cuando incluso las cifras de víctimas de feminicidio no habían alcanzado los niveles que en este momento. Si nos vamos a los propios números de ellos, lo que pasa es que hay que leérselo al pueblo de manera muy gráfica para que lo entienda. 65 mujeres significa una mujer asesinada cada 15, 16 días.
Así es de sencillo, cada 16 días una mujer, cada 15, 14 días una mujer asesinada, menos de 15 días un feminicidio, según esa cifra que hay que valorarla como tú lo haces. Y si a eso tú calculas exactamente el promedio estadístico que es normal y que ellos mismos tienen, entonces no estamos hablando de 75, no, de 195, casi 200 niños en esas condiciones. Entonces ni siquiera son capaces de respetar la propia lógica y el propio sentido de sus estadísticas, y hay que recordarle, como decía Balaguer, si la matemática no se equivoca. Entonces, ese gran problema incluso también tiene que ser tomado en cuenta, porque en medio de todo lo que acontece y de cómo se maneja el problema de la psicología colectiva y cómo se maneja el problema de la manipulación mediática, entonces se esconden una cantidad impresionante de problemas. Fíjate cómo también nos colocan una serie de cosas como atención pública para esconder la responsabilidad que tiene el gobierno central en las respuestas distintas a problemas fundamentales como lo que hemos planteado. Asimismo está planteado el caso que se da alrededor de otro tema que no quiero que pase el programa sin que lo refiramos ya al final de la jornada, aunque lo habíamos tratado hace unos días, que es el tema de la tarifa eléctrica. Hoy en el Tribunal Superior Administrativo, en este mismo momento, se está ventilando una causa que ya lleva 5 audiencias, y el gobierno buscando la vuelta y los organismos que tienen que ver con esa responsabilidad del aumento de la tarifa buscando la vuelta, porque parece ser que no hay alternativa en que se declare ilegal. Si la justicia tiene sentido y tiene apego a la ley, tiene respeto por el ordenamiento institucional, no hay forma de que no diga que es ilegal el aumento de la tarifa y obligue a echar para atrás con la medida que está pidiendo la Fundación Justicia y Transparencia y todo el sector social que discutió el pacto eléctrico y el movimiento social que se ha opuesto a esto, el foro alternativo, los grupos comunitarios, las organizaciones sociales, los grupos de consumidores que están oponiéndose al aumento de la tarifa. Eso es fundamental, y llamamos a la población y a la ciudadanía que esté atento a esa decisión del Tribunal Superior Administrativo en la mañana del día de hoy. Y bueno, y llegamos al final. Llegamos al final. Sí, sí. Te quería aportar un elemento del que también al que he tenido mucho acceso, y lo que está pasando. Tú vas a escuchar en estos días las denuncias en esa dirección. No es que solamente es ilegal el aumento de la tarifa, esgrimiendo que está contenido en el pacto eléctrico y cuantas cosas más, no. Es que, ¿sabes qué están haciendo? Una estafa sin precedente. Fernando, ellos no están haciendo ningún tipo de lectura, y al ojo por ciento ellos están duplicando las tarifas. Óyeme, duplicando las tarifas sin hacer la lectura. Pero ¿y ese robo? ¿Qué le está pasando a las EDE? Eso está ocurriendo. La gente está con el grito al cielo, porque no es solo ese aumento gradual de lo que ellos han hablado. No, ellos decidieron que al ojo por ciento ellos van a ir duplicando cada mes las tarifas. ¿Y quién les dijo a ellos que la gente va a aguantar eso? Y prometemos quieren que uno hable, le tienen miedo y dicen que vive una incitando a una palabra que yo en estos días no me quito de la boca, porque no me puedo poner de espalda a lo que ha estado ocurriendo, que es la confrontación social. Y por eso al final hay que profundizar este tema con especialistas en la cuestión eléctrica, porque ciertamente lo eléctrico, el problema de la pandemia, el problema de los salarios, el problema del empleo, el problema de la crisis no solo en el sistema educativo, sino la barbaridad de la mayor privatización y entrega del patrimonio público y de los recursos del Estado vía APP y fideicomiso, lleva y está llevando efectivamente a lo que tú dices, que a un proceso de confrontaciones sociales agudas en los próximos meses en la República Dominicana. Pero al encontrar el punto crítico de toda esta situación, como lo acabamos de hacer, creo que debemos referir a la gente a que nos encontremos en el YouTube, a través de las redes, y que esperen con tranquilidad, siguiendo la comunicación a través de las redes, la próxima emisión, la próxima salida de este programa en el día de mañana. Un placer y buen día.